Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy buenos días. Ya hemos compartido el enlace de, en este caso, como les he estado comentando, el tema de hoy, ¿no? La asistencia. Ya está, muy bien. A ver, vamos a poner por acá. Muy bien. El día de hoy, les comento, va a ser nuestra última clase del año. Tengo entendido yo que me han informado el día de hoy, les aviso, que hoy día solamente tenemos esta clase y la otra semana todos tienen que asistir y ustedes me dirán, pero ¿por qué? La otra semana viene el examen de este mes, entonces con eso estaríamos cerrando el mes de diciembre hasta el próximo año, que sería pues, a ver, déjenme ver, tengo entendido por acá, el 8 de enero. El 8 de enero, entonces vuelven porque el 25 y el 26, el 25, disculpen, y el primero pues es en este caso feriados, ¿no? Por eso es la situación. Ya, muy bien, entonces hay que tomar en cuenta ello y su participación de ustedes. Ya, eso es importante, esa situación. Muy bien, les estoy dejando una tarea fácil. Por favor, preséntelo antes del sábado porque tengo que mandar registros para ustedes para poder elaborar nuestras notas. Muy bien. Y me dice el 17. Ah, sí, obviamente que el 10, sí, hasta el sábado 17. Les estoy mandando la tarea para yo revisarlo el día domingo en la mañana y mandarle sus notas, ¿no? Y el 18 es el último día que tenemos. El 18 es el examen, por si acaso, ¿ya? El 18 es el examen. Entonces, hoy es la clase, la última clase, y el 18 es el examen. Entonces, estén atentos, no falten para ello. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el boom latinoamericano. Muchos de ustedes se pondrán a decirnos de qué trata el boom latinoamericano. A ver, el boom latinoamericano es la literatura de los años 60, disculpen, años 70, un aproximado de 60 años, 50 años, ¿no? Tendría. Entonces, nuestro objetivo que vamos a tratar el día de hoy va a ser, sobre todo, conocer el panorama literario que se desarrolló el boom literario, ¿no? Que es importante también tomar en cuenta aquí y resaltar, disculpen, la importancia que tiene el boom en el reconocimiento mundial de la literatura netamente latinoamericana. ¿Esto qué significa? Esto significa, pues, destacar la obra de uno de los este, pensadores literarios, ¿no? ¿Por qué pensadores? Porque tienen también frases. ¿Quién? Gabriel García Márquez. Entonces, Gabriel García Márquez, que es colombiano, vamos a destacarlo aquí porque en los años 80 va a recibir el premio Nobel, ¿no? Como ustedes sabrán, el premio Nobel es el premio máximo que tienen los literatos y entonces lo recibe el colombiano Gabriel García Márquez. Algo que después en este siglo lo va a recibir el distinguido, pues también laureado, como lo dicen algunos literarios, peruano arequipeño, Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ustedes sabrán que él es el único premio Nobel que nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Algo que en Europa, en otros países de América, tienen en varias áreas, pero nosotros tenemos pues en este caso a él y, valgan verdades, pertenece y ha sido formado en el famoso claustro de la Casa de Estudios Superior de San Marcos, ¿no? Entonces, para que sepa un poco de él y conozcan el contexto. Muy bien, vamos a hablar sobre el contexto histórico de Latinoamérica en esta época del boom. Acuérdense que estamos hablando del siglo XX, se da una serie de acontecimientos históricos, se daba la Guerra Fría. ¿Saben ustedes qué cosa es la Guerra Fría o no saben qué cosa es la Guerra Fría? ¿Alguien sabe por historia, me imagino, qué cosa es la Guerra Fría o desconocen de lo que significa la Guerra Fría? La Guerra Fría consistía pues en que era, y esto es importante que ustedes lo conozcan, la pugna entre el capitalismo, que representaba a los Estados Unidos, y el socialismo, que representaba la Unión Soviética. Esta Guerra Fría viene producto de un posguerra que se dio en la última guerra mundial que nosotros tuvimos.
¿Cuál es? La Segunda Guerra Mundial, que empezó en el año 39 y terminó el 45, pero la Guerra Fría de esta sobrevivieron dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, llamada la URSS, que hoy día se llama, como dice acá Fiorella, Rusia. Entonces, esta Guerra Fría va a tener un acontecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque los países satélites de la Unión Soviética, que era la Europa Oriental, entonces querían estar bajo este dominio. También hay que entender y hay que saber un poco sobre el proceso que acá en América Latina también empezaron a levantarse en armas algunas guerrillas. Estas guerrillas querían pues implantar un modelo pues al mismo estilo de la Unión Soviética y algunos se fueron de forma más radical a lo que fue el modelo de Mao Zedong que se dio en la Revolución China. ¿No? Los que se fueron con Mao Zedong acá en el Perú, progresivamente después cometieron algunas atrocidades que ustedes ya conocen lo que sucedió en los años 80. Entonces, los años 70, imagínense, los años 60, 70, se dio la Revolución Cubana, que fue el 1 de enero de 1959, donde los hermanos Castros habían tomado el poder, habían desterrado del poder a quién, a Batista, que valgan verdad este comento, hay una historia muy interesante en uno de los libros que escribe el mismo Raúl Castro, que me lo obsequiaron por los 50 años de la Revolución y nos abre y nos dice que los hermanos Castro conocieron a Batista cuando eran ellos niños en una iglesia, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Y ellos sin saber, y justo Batista dice que era un presidente, pues como se dice en esa época, muy popular, entonces carga esto, a estos dos, a estos niños llamados Castros, a uno de ellos, el menor, Raúl Castro, sin saber que este niño que lo cargaba unos años más tarde se iba a convertir en quien le iba a derrocar, ¿no? Esa es una historia que justo te comento, que lo escribe el mismo Raúl Castro en su libro, que me lo obsequiaron por los 50 años de la Revolución Cubana, que fue el 2019, hace unos 2 años atrás. Entonces, América Latina se había convertido en dos bandos, socialismo, capitalismo, el mundo estaba dividido así, estaba polarizado de esa manera, el incremento de las dictaduras, porque las dictaduras van a aparecer producto de qué, para poder hacer que desaparezca las guerrillas, los socialistas, los comunistas. El Perú tampoco no fue ajeno de eso, como ustedes sabrán que en el año 1962 con el APRA todavía tenía una tendencia antiimperialista, ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Quién sabe qué es el APRA? A ver, ¿qué cosa es el APRA? Porque a veces algunos se preguntan y me dicen, profesor, ¿qué cosa es el APRA? Mira, te comento, el APRA es una sigla que significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es el partido más antiguo que tiene el Perú desde 1930. Fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, un ideólogo que estudió en la Universidad de Trujillo, que estuvo en San Marcos, te comento, fue muy interesante ver de este personaje. A su vez te comento y para que sepas un poco de él y que puedas conocer, Allá de la Torre fue perseguido por el gobierno de Leguía, fue perseguido por el gobierno de Odría, fue perseguido por el gobierno de Sánchez Cerro, por el gobierno por si acaso, Óscar Benavides. También lo persiguió la Junta Militar de Pérez Godoy y así sucesivamente. Mejor dicho, Allá de la Torre en el año 1962 había ganado las elecciones. Esto fue histórico. Acuérdense que el APRA en ese tiempo pues pregonaba un antiimperialismo. Ellos decían que los Estados Unidos no donde se debe gobernar, debe existir un capital nacionalista. Y lamentablemente pues Haya de la Torre cuando tenía ya los votos asegurados para ganar la elección, le dan un golpe de estado. Y este golpe de estado militar acaba con el sueño del APRA de llegar por primera vez, después de casi 30 años de lucha, al poder en 1962. Y no lo logró.
porque te dije que se fundó en 1930 el APRA en el Perú. Entonces, ¿esto qué cosa hacía? Hacía que 32 años el APRA seguía luchando por llegar al poder y no lo logró en 1962, salvo que después en los años 80, prácticamente después de 50 años, el APRA llega al poder. 55 años, ¿ah? Imagínense, del año 30 hasta el 85, o después de 55 años, el APRA llega al poder, ¿no? Muy bien, entonces hay que entender que el APRA en ese tiempo pues era un partido antiimperialista, nacionalista, con tendencia un poco más a la izquierda, tendencia, pues algunos decían eran comunistas. Obviamente que el APRA pues en los años 70, en los años 80, los 90 ya cambió el APRA y no es comunista, ni mucho menos eso, sino es un socialdemócrata, ¿no? Como ustedes sabrán eso. ¿Sabían esa historia? A ver, coméntenme si sabían, bueno, para poder continuar. Si ya lo sabían, pues a ver, ya no lo comento y omitimos y nos vamos exactamente a nuestro contexto que teníamos. A ver, coméntenme, ¿sabían ustedes sobre esa situación? A ver, en el chat me pueden escribir, ya, por favor. Siempre me gusta que ustedes también puedan participar. Acuérdense que esta es una clase donde ustedes tienen que participar, tienen que también poder contribuir, como lo ha hecho en su momento la señorita Fiorella Orrego Fernández. A ver, ¿alguien? ¿Comentarios? Muy bien, ¿alguien más? A ver, ¿quién puede decirme? Por acá me están escribiendo que no sabían, ya, un poco, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? A ver, por favor, comenten, por favor, si no voy a darme cuenta que ustedes no están en la clase. Muy bien, entonces, esto es lo que existía en el Perú. Te estoy hablando del contexto peruano. Entonces, el latinoamericano también era lo mismo, ¿no? Ustedes sabrán, pues, que en estos tiempos, en los años 70. Ah, ya me dice por acá su compañera, me dice, yo sinceramente pensaba que el APRA había nacido desde el primer gobierno, no, el APRA tiene desde 1930. Mira, te comento, Fiorella, yo tengo acá una tesis que hice para mi licenciatura, justo acá está, mira, lo presenté y ahí escribo justo, mira, ahí está, estoy escribiendo, escribo y digo historia de la filosofía peruana, filosofía del periodo capitalista dependiente, ¿no? Ustedes pueden ver, lo he sustentado para optar el grado de licenciado en su momento. Entonces tú ahí vas a encontrar y puedes buscarlo en internet porque ya está publicado en internet y vas a ver que hago un estudio exclusivamente del APRA, cómo ha ido evolucionando su pensamiento, ¿no? Si es que lo deseas, alguien de ustedes desea un poco más conocer, es una publicación que hice, mi tesis lo publicaron, la universidad lo publicó en su repositorio. Eso es para que puedan leer un poquito más sobre eso. Entonces, esa era la situación. El Perú, pues, se encontraba en un momento de crisis, ¿no? Como les comento, Chile, nuestro vecino país, había llegado por primera vez en la historia el socialista al poder. Y mejor dicho, los socialistas habían llegado al poder de forma democrática. Y como habían llegado de forma democrática al poder, encontramos aquí a Salvador Allende. Habrán escuchado ustedes de Salvador Allende. Salvador Allende era un político socialista, proclamado socialista, pero solamente su gobierno duró un año y medio, casi como el del señor Castillo, que hace unos días ha acabado y ha sido pues desaforado. Entonces, no lo dejaban gobernar. No le dejaban gobernar a Salvador Allende y Salvador Allende, pues en esos momentos estaba en crisis, la hiperinflación, las cosas subían con Salvador Allende, la gente estaba desesperada, estaba molesta. Él convoca una asamblea constituyente y ahí es donde le da un golpe de Estado. Entonces le da un golpe de Estado a Salvador Allende y gobierna en ese momento, ¿quién? Pinochet. Pinochet, financiado por los Estados Unidos, llega al poder y hace una dictadura desde los años 70 hasta los años 90. Entonces, ¿por qué? Ese es el contexto de la Guerra Fría. Paralizar en América Latina el socialismo, paralizar en América Latina la izquierda, paralizar a los comunistas en América Latina porque Estados Unidos tenía miedo de que América Latina se convierta comunista. Fuerte que es la Guerra Fría, pues. Fuerte que el boom latinoamericano es el enfrentamiento de la Guerra Fría. Entonces, por eso muchos de nuestros literatos, como Gabriel García Márquez, te comento, él tiene una tendencia socialista. Aún el propio Jorge Mario Vargas Llosa, que es su nombre completo, Jorge Mario Vargas Llosa, o Vargas Llosa como tú lo conoces, en sus años de juventud era socialista. Mira, ¿sabías eso? Luego después, pues, va a pasarse al bando, pues, de
capitalista, burguesía, ¿no? Derechista, como diríamos acá, y pues forma el Frente Democrático, conocido por muchos o por sus padres como el Fredemo, ¿no? Que en los años 90 postula y candidatera con Fujimori, ¿no? Que esa es otra historia. Entonces, el mundo estaba así, estaba polarizado. Te estoy comentando. A ver, ¿alguien quiere participar? Creo que quiere participar Jacqueline Guerrero. A ver, sí, sí, a ver, le escucho. Ahí está con el audio. Ya, ya, a ver, me dicen si es que quieren participar, yo no tengo ningún problema. Todos estamos, todos podemos participar. Entonces, esa era la polarización que teníamos en estos tiempos, pues. Esta era la forma en cómo se estaba gobernando nuestro país, en cómo nosotros estábamos, en cómo estaba América Latina. Entonces, por eso, pues, a Salvador Allende, volviendo a Chile, a él lo matan, ¿no? Él muere, se suicida, algunos dicen que se suicida, otros dicen que lo matan, y Pinochet gobierna Chile por casi 20 años y persigue a todos los comunistas o a todos aquellos que estaban en contra de su gobierno, y entonces por eso ahí aparecieron las famosas desapariciones forzosas, ¿no? Donde hasta el día de hoy muchas madres en la Plaza de Chile, en la Plaza de Argentina, con el general Jorge Perón, también que desaparecieron muchas personas porque se rebelaron contra él, contra los gobiernos de derecha o los gobiernos pro-estadounidenses. Entonces, hasta el día de hoy hay madres que han pasado 50 años y siguen buscando a sus hijos. No sé si sabían ese caso. Esa es la situación que se vivía en Latinoamérica. Mujeres que ya tienen 80 años, 90 años y siguen buscando a sus hijos. Siguen buscando a sus hijos porque los gobiernos dictatoriales, gobiernos que aparecieron en en las dictaduras de los 70, en los 80, desaparecieron a sus hijos. Algunos dicen que murieron, los mataron, otros desaparecieron, los han extrapatriados, otros les han desaparecido. No se sabe en sí si murieron o no murieron. Esa es la triste realidad de los años 70, 80 que se vivió en Latinoamérica. Hay un personaje también conocido que hubo una dictadura. Ustedes me imagino que deben conocer o habrán escuchado de un personaje que muchas veces les da un mensaje muy bonito a los jóvenes. No sé si ustedes han visto que es el presidente Pepe Mujica. ¿Han escuchado de Pepe Mujica o no han escuchado de Pepe Mujica? A ver, ¿quién escuchó de Pepe Mujica? A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Alguien ha escuchado de Pepe Mujica o José Mujica? José Mujica también en su momento, él fue preso por las dictaduras que hubo. Exacto, muy bien Ana Sofía, es un uruguayo, ¿no? Que hay una frase que él dice, ¿no? Siempre me ha gustado que abra para los jóvenes, dice, vosotros, dice, sí, expresidente de Uruguay, dice, jóvenes, ustedes no pueden comprar su juventud en un supermercado, ¿no? No lo van a poder comprarlo, sino que la juventud es tan valiosa que hay que apreciarla y es poco tiempo que tenemos, ¿no? Él, por ejemplo, estuvo 12 años preso. Estuvo 12 años preso en en la dictadura de Uruguay. Y si ustedes no lo sabían, él era un exguerrillero, ¿no? Y a él lo apresan en los años 70 y recién ve la luz del sol en los años 80. A través de amnistías internacionales, derechos humanos, lo sacan de la cárcel porque ese régimen que hubo de dictadura también cayó. Entonces, cosas de ese tipo. Entonces, estoy hablando de cosas que así se vive el mundo latinoamericano, ¿no? Obviamente que después Pepe Mujica es diputado, de ahí se hace senador y al final se convierte en presidente de Uruguay 2 veces. Y ojo, se dicen que es el presidente que el único que iba con su Volkswagen, ¿no? A trabajar, ¿no? Iba y tenía su perro cojo, ¿no? Todos los medios le preguntan, le dicen, ¿cómo así? Él en ese proceso nunca logró tener hijos, si ustedes lo saben, porque estuvo 12 años preso, pues su esposa también, su pareja, que después se convirtió en su esposa, tampoco pudo tener hijos y así fue su historia. Entonces, son historias que existen. Así estaba Latinoamérica. Aparecieron movimientos revolucionarios, si ustedes no lo sabían. Por ejemplo, acá teníamos el movimiento revolucionario, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que tú habrás escuchado alguna vez. Hay un historiador en TV Perú, que es Antonio Zapata. ¿Quién escuchó a Antonio Zapata? Él, por ejemplo, era miembro del MIR.
Entonces, él en sus años 70 era joven de San Marcos, se pone en este movimiento, tenemos el Ejército de Liberación Nacional en el Perú, y así hubo muchos movimientos en América Latina. Entonces, movimientos revolucionarios que trataban de modernizar las urbes. Las urbes son las ciudades sudamericanas, el centralismo. Entonces, hemos visto el contexto histórico, cómo estaba el mundo. Entonces, en esa época, en los años 70, en los años 60, 70, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede con él? ¿Qué sucede con la situación que había en América Latina? América Latina, pues, si ustedes no lo sabían, tiene un gran problema, tenía un gran problema en esos momentos. Era, pues, que todos, estaba de moda. ¿Qué cosa? Todos querían ser como Cuba, revolucionarias. Así como los hermanos Castro que habían llegado al poder, todo el mundo quería hacer. Así estaba el Perú en los años 60. Todo el mundo se ponía su traje verde, óleo, quería luchar, estaban con su, ¿cómo se llama? Su puro cubano, y decían, quieren hacer la revolución. Entonces todo el mundo estaba con ese de moda. Entonces, si ustedes no lo sabían, esa era la situación que se vivía. Entonces, esa era la época. Por eso nuestros escritores, ah, ya, entonces, como ustedes sabrán, de moda era pues eso. Por eso Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa era uno de los que tenían esa tendencia. Ojo, era la moda de esa época, ¿no? Porque todos querían estar en contra de Estados Unidos. Entonces, el único que tenían de moda era pues el socialismo. Esa era la situación que se llama. Espero que ahora puedan comprendernos un poco mejor sobre la situación que se vivía en esos tiempos. Entonces, la novela en América Latina estuvo marcada por esa causa, por un regionalismo social, étnico, por un lado, y por otro lado, por el reflejo de una realidad más amplia, con ideales, con mitos universales, situaciones en las cuales la sociedad iba a ir evolucionando muy rápidamente. Obvio que la narrativa que buscó sus modelos en el mundo regional ha hecho pues que se pueda florecer el folclore, la forma pintoresca de algunos países, como el trasfondo de la intencionalidad y así la poética realista de esa época, un sólido, claro reflejo referencial y documental en su mayor esplendor de los años 60 y 70, ya como ustedes les había comentado en su momento. Muy bien, hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que me puedan decir. A ver, les comento a ustedes, coméntenme mejor dicho. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna. Ya, ninguna. Entonces, vamos a continuar en esta novela y vamos a ver un poco sobre el boom latinoamericano. Ya, vamos a ver acá. ¿Mm? Ahí vamos a ver. Vamos a ver jóvenes, vamos a ver las características. Ahora también vamos a ver.
Ya, no, sino que estoy poniendo por si acaso, fuentes, estoy poniendo acá, o las características ahorita no, pero después pago mi audífono, no se preocupe. Muy bien, jóvenes, ya hemos pasado ahora sí. Vamos a hacer un poco sobre la definición del boom latinoamericano, que es importante nosotros tomar en cuenta acá. A ver, te voy a comentar. El boom latinoamericano es un fenómeno mercantil, acuérdate, mercantil, ya que es importante tomar en cuenta acá, mercantil literario, ya, no te olvides. ¿Por qué mercantil? Porque hablamos de la economía, mejor dicho, los autores se van a enfocar desde el sistema económico social. ¿Eran de izquierda o derecha? ¿Capitalistas o socialistas? Por eso, entonces, esta literatura va a estar marcada por tendencias políticas. Entonces, literaria. Producido, ¿en quién? En América Latina. Ya, todo esto es en América Latina por el apoyo de las editoriales, ¿no? Por el apoyo de las editoriales. Ahí está. Por el apoyo de las editoriales. Muy bien, ahora vamos a ver un poco las características que justo ya a ustedes les había dicho. A ver, una de las características que es importante es qué cosa es la experimentación lingüística. Lingüística. Mejor dicho, va a haber un lenguaje netamente regionalista. ¿Qué significa eso? Ya no vamos a adoptar parámetros españoles, porque antes nosotros traíamos la métrica, las figuras literarias, importábamos de España o de Europa, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una experimentación netamente latina, latinoamericana, ¿no? Entonces nuestra literatura acaba a ser netamente latinoamericana. Y algo que yo les pongo a ustedes a pensar y les digo, ¿por qué también nuestra forma de pensar no es latinoamericana? ¿Por qué todavía nosotros seguimos importando un pensamiento anglosajón eurocéntrico? Eurocéntrico significa Europa hacia el centro. A ver, comentarios, escriban ahí por el chat, por favor. ¿Por qué todavía nosotros seguimos importando pensamiento extranjero en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar? Esto me hizo recordar justo una frase que usaba Mahatma Gandhi, que decía lo siguiente. Decía así: tengamos cuidado de pensar porque ese pensamiento se convertirá en palabra y esa palabra se convertirá en acto y ese en, en acciones y esas acciones se van a convertir en costumbres y en hábitos.
y esos hábitos determinarán nuestro futuro. Eso decía Mahatma Gandhi, justo me hizo recordar una de sus frases que él usaba. Entonces, ¿por qué seguimos importando lo de afuera y no hemos construido un pensamiento netamente latino? ¿Qué es lo que ha sucedido? Muy bien, Fuentes por acá, Espinosa me dice porque no tenemos una nacionalidad. Y nuestra identidad latinoamericana, lamentablemente, todavía es tan paupérrima, es una identidad, y si ustedes se han dado cuenta, ustedes, primaria, una identidad todavía que está en inicios, primitiva, primijaria, podríamos decir. ¿Qué sucede? Que aún siendo nosotros latinos, entre los mismos latinos nos discriminamos. Entre los mismos latinos nos discriminamos. Y eso es lo que sucede, ¿no? Dicen, ah, tú eres peruano, ah, tú eres venezolano, tú eres chileno, tú eres colombiano, tú eres ecuatoriano, tú eres costarricense, tú eres mexicano. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos hemos dado cuenta que Latinoamérica tiene un solo ADN en torno a sus culturas. Entonces, por eso todavía no hay una identidad en Latinoamérica, una identidad nacional, étnica, regionalista, integradora, así se llama. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más nos puede decir sobre? Estamos hablando de Latinoamérica, el boom de la literatura. A ver, ¿quién más puede comentarnos? A ver, ¿quién si no vamos a pensar que los demás se encuentren haciendo otras labores extracurriculares, extraacadémicas, extraescolares, extras de nuestra clase? A ver, ¿quién nos puede colaborar con alguna información adicional? ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Qué es lo que ustedes me podrían decir? Aparte de su compañero que ya ha participado, que desde aquí le saludo y le doy las felicitaciones del caso. A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué Latinoamérica todavía está todavía importando de fuera? Hay un pensamiento que se usa bastante. Nosotros tenemos que descolonizarnos. ¿Qué significa? Tanto ha sido la colonia española, europea, feudal, religiosa, ha hecho que nuestro pensamiento tengamos 300 años todavía de explotación colonial que ha existido, que todavía seguimos pensando como coloniales. Seguimos pensando como que España nos sigue gobernando. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con nuestro país o qué ha sucedido con Latinoamérica? Compro el conflicto que hemos tenido hace 2 días, es un conflicto que viene histórico, ¿no? Es histórico. Y si vemos en América Latina, toda América Latina tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque no nos hemos descolonizado. No hemos, ¿qué cosa? No nos hemos sacado ese pensamiento feudal, colonial, hispánico, portugués. ¿No? Eso es lo que sucede. Entonces, eso es un gran problema que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cómo se puede evi- evitar la importadora china que daña nuestro comercio? Exacto. También ese es un problema. ¿Por qué? Porque sucede que en el Perú hay un gran problema. Y ahí viene, gracias a Ana Sofía, lo que dices tú. Aún lo que ustedes consumen o donde comen ustedes es Made in China, ¿no? Porque dicen Made in China. Entonces, todo es China. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? La pregunta es que el problema es que en el Perú nosotros no hemos creado cosas, no creamos cosas. Nosotros lo que hacemos es como decir, la computadora, las piezas de la computadora no son creadas acá en el Perú. ¿Qué significa? Lo que hacemos nosotros es el asamblaje de la computadora. No, profe, en Wilson lo que hacen es asamblar la computadora, porque las piezas, entonces la creación de piezas, ¿por qué no lo traemos? Porque todos nosotros tenemos todavía un pensamiento dependiente. Supuestamente somos capitalistas, no dicen, pero somos un capitalismo dependiente, depende del capitalismo independiente como China. China es un país capitalista hacia el mundo. Obviamente que su forma de gobierno es un gobierno todavía comunista. Entonces, esa es la ventaja que ha tenido China. Ha sabido hacerla. Para su gente adentro, comunista. Hacia el mundo, capitalista. Por eso es una de las potencias más grandes que es hoy día China. Y obviamente que también, si tú no lo sabes, la mano barata en China es muy, muy barata. Hay todavía pues explotación, no existen los derechos humanos, que es otro caso también ahí que no voy a tocar, ¿no? Entonces,
Comentarios. ¿Qué más? ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestro país todavía o América Latina no ha entendido que tiene que crear su propio pensamiento, tiene que crear su forma de pensar, su forma de existir, tiene que ser distinta? No debemos importar cosas de afuera solamente. Cuando digo importar, no solamente son de objetos, sino nuestra forma de pensar. ¿No? Imagínense, es una vergüenza que un francés conozca el quechua y nosotros siendo peruanos no conocemos el quechua. Y eso, no, y eso por si acaso no es que te estoy mintiendo, el profe está exagerando. En Francia, en la Soborna, en la Universidad La Soborna, aprenden el quechua. Por eso el turista francés se va de frente al Cusco y habla quechua. Y tú siendo limeño, me incluyo también siendo nosotros siendo limeños que vivimos aquí en Lima, a la justa sabemos el quechua. Ni eso sabemos, creo que sabemos Iskay. O alguien de aquí sabe el quechua. ¿Conocen el quechua? Muy bien, Esther, lo que nos dice, en América Latina existe demasiada desigualdad en todo aspecto. Esta desigualdad proviene de un aspecto sociológico, antropológico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos heredando, por si acaso, heredando el pensamiento hispánico feudal colonial. Así es. Eso es lo que sucede en América Latina. Cuando América Latina se despolve, se saque ese polvo, se saque ese ropaje eurocéntrico, colonial, primijario, ¿no? Misógeno también incluyéndolo ahí, recién va a mejorar. Si por eso te has dado cuenta tú que toda América Latina tiene lo mismo, los mismos gobiernos son lo mismo. Si hablamos de gobiernos, política, vamos a ver que todos tienen el mismo corte. ¿Por qué? Porque no ha entendido que tenemos que orientarnos y tenemos que gobernar no a un modelo que ha fracasado en otros países, sino algo que sea nuestro. Por eso el boom de la literatura latinoamericano, va a ser eso. Muy bien, Esther, felicitaciones, Esther Muñoz. A ver, ¿quién más? Bianca dice, ¿por qué piensas en las riquezas de ellos mismos y no cómo podemos generar? Exacto. Eso es muy importante. Mira, Max Weber, que es un sociólogo alemán muy bueno, él hace una comparación, Max Weber, ¿ya? Max Weber, ¿ya? Eso es importante conocer a Max Weber, ¿ya? Max Weber, él dice lo siguiente, y también José Carlos Mariátegui, abre en su primer principio económico, en sus 7 ensayos, dice lo siguiente. En Latinoamérica sucede lo siguiente. Llegan a América los españoles y ellos vienen a que les sirvan. Mira, a que les sirvan. ¿Qué cosa? A qué cosa? Que todo les sirvan y todo ellos puedan, ¿qué cosa? Ellos, ¿qué cosa? Ser servidos. Los indígenas son vistos como animales sirvientes. Ese era el pensamiento español. Eso no dice Mariátegui, no dice Bach Weber. Mariátegui dice que cuando llegan los pioneros perseguidos de Inglaterra, los pioneros son los primeros pioneros a las 13 colonias, dice que llegan no para que les sirvan, sino para trabajar las tierras y generar qué cosa? Riqueza. Algo que en el Perú los españoles eran una economía parasitaria. ¿Qué es el parásito? Cuando llega a tu estómago, ¿qué hace? Absorbe, ¿sí o no? Ya algo similar. Entonces, la economía colonial española es una economía parasitaria, no generó riqueza. Lo único que hizo es llevarse el dinero, ojo, llevarse el dinero, y al llevarse el dinero, lo llevó a Europa. Por eso, más de la tercera parte de la riqueza de Europa es gracias a nuestras minas, y una mina especial, la mina de Potosí. Mira, más de la tercera parte de Europa, de la riqueza, es gracias a las minas del Perú. Imagínate. Entonces, eso es lo que sucedió. Por eso el peruano se ha quedado con esa herencia cultural deformada, donde lo único que quiere, ¿qué cosa es? No generar riquezas, capitales. Te vas a Estados Unidos, los norteamericanos, ¿por qué llegaron después? Los pioneros hicieron riqueza y se hicieron el país más grande del mundo en riquezas. Ahí está la gran diferencia. Sus colonos llegaron a hacer riqueza. Los
los colonizadores de acá, de América Latina y del Perú, llegaron ¿a qué? A llevarse la riqueza, que es muy distinto. Ojo. Y eso que Carlos V, no les conté la historia, que Carlos V estaba desesperado porque estaba tan endeudado con los banqueros por la corrupción que hizo para comprar su cargo, que pagamos un cargo de rey, de emperador a un Carlos V que necesitaba dinero. ¿Qué tal? ¿Sabían esa situación? Pueden comentarlo ahí en el chat, que es importante también saber sus opiniones. A ver, ¿quién nos dice? A ver, ¿qué comentarios más? Bien, ahora vamos a ver qué cosa. Am- Antemporalidad del relato. ¿Qué significa? Que en sus obras los autores no nos van a decir muchas cosas. ¿Qué significa eso, profesor? Significa pues que acá nos va a decir en la época tal sucedió eso. No, no va a haber tiempo. Muchas de las obras no va a haber tiempo. Entonces, el lector asume una actitud activa. ¿Ya? Eso es lo que sucede. El autor que vamos a ver el día de hoy es nuestro amigo Gabriel García Márquez, que ya murió, vivió en México un buen tiempo. Sus características de él muestra preferencia por los escenarios rurales. Y esa es su característica que tiene nuestro amigo que sí, Gabriel García Márquez. Otra característica, uso del realismo mágico, justo lo que habíamos visto, ¿no? El realismo mágico. ¿Ya? ¿Qué más? Encontramos los temas. Los temas son, por ejemplo, explotación. Mira, ahí está, explotación. Acuérdate, van a criticar la dictadura, pobreza y etc. y etc. Y entonces, temas sociales, ¿no? Controvertidos para la época. Vamos a hacer un análisis rápidamente del género 100 años de soledad y lo voy a leer. Género que tenemos acá, narrativo, es narrativo, 100 años de soledad. ¿Ya? Eso es importante también tomar en cuenta. ¿Ya? Narrativo. Después tenemos, es una especie, novela. Uso mucho de la bolización, relato tiempo cíclico y temas, los temas que a nosotros nos importan. Temas, la soledad, ya acá va a ser importante la soledad, y la vida desaforada. Desaforada. Ahorita les voy a relatar o les voy a narrar lo que fue 100 años de soledad. Mira, te comento, 100 años de soledad es una obra pues netamente muy importante para el proceso que ha tenido, ¿no? Y justo también ustedes tienen que saber. Relata la historia de una familia, la familia Buendía, así se llamaba, Buendía, a lo largo de un ciclo y la trayectoria de un pueblo muy importante llamado Macondo, ¿no? Macondo. Desde su fundación hasta su destrucción que existía. Los fundadores de la familia son los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, así se llamaban, que se casan a pesar del temor que debido a su parentesco pueden engendrar o podrían engendrar un ser con una cola de cerdo. En otras palabras, Úrsula y José eran primos. Se casan los dos primos y ellos tenían el miedo de qué? De que les nazca un bebé con cola de cerdo. ¿Ya? Luego de un violento altercado, deben dejar su lugar de origen para que la gente no critique. Acuérdense que la gente en los pueblitos siempre son chismosos, siempre les gusta hablar, mira, qué persona está así, mira, mira esta persona cómo está, mira, no, no, no es posible que esté así, no, no, empiezan a criticar. Entonces, en esos momentos, con un grupo de seguidores funda qué cosa Macondo, pueblo completamente aislado de la civilización, la compleja historia aislada de la familia Buendía y de Macondo. Es difícil de resumir con brevedad, nos limitaremos pues a algunos solamente episodios que estamos hablándoles. Pero vamos a ver un poco. Aureliano, uno de los hijos de la pareja fundadora, se siente indignado por las maniobras políticas conservadoras
y se transforma en un caudillo liberal. Esa es obra de 100 años de soledad. El coronel Aureliano Buendía organiza 32 sublevaciones y pierde todas de ellas. Finalmente, desengañado de la lucha, de la violencia y de los líderes políticos liberales, firma la paz. Él dice, voy a firmar la paz. Mucho más tarde, en tiempos de cuarta generación de Buendía, Macondo se moderniza, que es un pueblito que dije que habían fundado estos dos primos que se habían casado. Entonces, con la llegada de una compañía de bananas norteamericana, José Arcadio Segundo Buendía, bisnieto de los fundadores, que justo te había dicho, es uno de los líderes de la huelga. Estaba reclamando, es posible que exploten, esto es imposible que esté dándose la explotación, ya, cosas así de ese tipo. Entonces, la huelga es sofocada mediante una sangrienta represión, ¿no? Una sangrienta represión que luego será cuidadosamente ocultada. La gente, justamente cuando hay represión, los militares toman el poder o quieren bajar mejor dicho, las revoluciones, entonces hacen eso. José Arcadio segundo, como he llamado, era el único sobreviviente de esta masacre. El último de su familia, Aureliano Babilonia, tiene un hijo con Amarata, Úrsula, así se llama, sin saber que es su tía. Finalmente, se cumple el temido pronóstico y nace un niño con cola de cerdo, poniendo así a fin a esta estirpe y al pueblo de Macondo, que es barrido por el viento, tal como se encontraba escrito ¿en qué? En los pergaminos que Melquiades regaló a su primer José Arqueá. Nunca debían haberse casado familiares entre ellos y tener un hijo, porque le sale la cola de cerdo. Y así acabó esta pequeña historia que justo les he comentado. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido este tiempo y les dejo.